a cada uno de ustedes. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco, prácticamente vamos a estar hablando o vamos a estar recordando un poco de, vamos a decir, de lo que vivimos este año que está por terminar. Hoy es el último domingo de este año, no es el último día. Todavía tenemos nuestro culto de gratitud, que es el día último, pero sí es el último domingo de este año. Entonces, vamos a estar recordando un poco, pues tal vez cosas que vivimos durante este año. Yo creo que ahorita, mientras yo hablo de que es importante recordar lo que vivimos este año, yo creo que cada uno de nosotros tenemos tiempos en los cuales nos acordamos, y los que normalmente más nos acordamos son los tiempos de dificultad que atravesamos durante este año, porque yo creo que de todos, si no es que la gran mayoría, atravesamos por diferentes circunstancias, diferentes situaciones en este año que está por terminar. Amén. Pero ahorita que nuestros hermanos pidieron la oportunidad de agradecerle a Dios por la cantidad de años que ellos cumplen, a mí me dio mucho gusto, porque realmente el mensaje que yo quiero compartir es que el día de hoy cada uno de nosotros podamos recordar las cosas que atravesamos este año, las circunstancias difíciles que atravesamos este año. A lo mejor no solamente este año, a lo mejor tienes 2 años atravesando una situación difícil, a lo mejor tienes una petición delante de Dios, a lo mejor no de este año, sino ya desde antes, ¿sí? Pero hoy, por ser el último domingo del año, yo quisiera cada uno de nosotros pudiéramos recordar lo que atravesamos, lo que vivimos, ¿sí? Y que esta mañana estemos hablando un poco precisamente de esto. Y una de las cosas que yo quiero que te lleves en tu corazón y que tengas bien claro es que lo que estés pasando o lo que hayas atravesado este año, siempre Dios estuvo ahí. Y ahorita vamos a leer unos versículos de la palabra de nuestro Dios, donde nosotros nos vamos a dar cuenta que en lo que atravesaste o atraviesas todavía, Dios es el actor intelectual de lo que tú viviste o de lo que estás viviendo. Dios siempre estuvo ahí. Aunque hubo momentos en tu vida, en mi vida, donde pareciera que Dios estaba ausente, que Dios no nos escuchaba, y hoy quiero decirte que después de este mensaje necesitas irte convencido de que en todo momento Dios está ahí, de que en todo momento Dios nos cuida, Dios nos guarda y Dios protege la vida de cada uno de nosotros. Hoy hablaremos un poco de esos tiempos que nadie quiere atravesar. Y hoy quiero hablar un poco acerca de las pruebas, acerca de los desiertos que vivimos a veces. Quiero hablar un poco a veces de los momentos de aflicción que atravesamos. Por eso hoy insisto en que recordemos lo que atravesamos este año. Pero si este año fue un año bueno para ti, donde no atravesaste nada, pues te puedes ir 2 años o 3 años. Pero lo importante es que cada uno de nosotros podamos recordar esos momentos de aflicción, esos momentos de dolor, de tristeza, que Dios estuvo ahí, aun cuando pareciera que Dios no estaba ahí. Son esos tiempos, hermanos, donde Dios nos prueba. Son esos tiempos, hermano, donde Dios nos aflige. Son esos tiempos que nadie, de desierto decía ahorita, y que a nadie nos gusta pasar. Pero sabes una cosa, hermano, que estás aquí, esos tiempos de prueba, esos tiempos de dificultad, esos tiempos de aflicción son importantes en nuestras vidas. Nosotros no podremos tener un crecimiento espiritual si no atravesamos por desiertos, si no atravesamos por pruebas, si no atravesamos por los momentos de aflicción, si no atravesamos por momentos de desierto. Porque yo quiero decirte el día de hoy que en esos momentos difíciles, en esos momentos tristes, en esos momentos de dolor, es donde Dios forma el carácter de cada uno de nosotros. Y ahorita que leamos los versículos vamos a poder darnos cuenta de la importancia que es para nuestras vidas esos momentos de angustia, de dolor y de tristeza, porque realmente nos enseñan, nos capacitan, nos preparan.
¿sí? Entonces, hoy quiero decirte también que lo que tú viviste este año, o lo que tengas en tu mente ahorita que estés recordando, esa situación difícil, no tuvo nada que ver tu esposo. Escucha bien, no tuvo nada que ver tu esposa, no tuvo nada que ver tu hijo ni tu hija, no tuvo nada que ver tus hermanos, no tuvo nada que ver el compañero de trabajo, el jefe. Ellos no tuvieron nada que ver. El que lo hizo todo fue Dios, y Dios lo seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. El actor intelectual de lo que hemos vivido y de lo que seguiremos viviendo en tiempos de desierto siempre será Dios, preparándonos y capacitándonos a cada uno de nosotros. Y para eso yo quisiera que fuéramos al libro de Deuteronomio, capítulo número 8. Vamos a leer el versículo 2, el versículo 3 y el versículo número 4. Y después vamos a ir compartiendo un poquito de esos versículos. ¿Ya lo tenemos? Versículo número 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Rey, por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por esa palabra, Señor, que tú vas a depositar en el corazón de cada uno de nosotros, porque sabemos, Señor, que por medio de esa palabra, Señor, que hemos de recibir en esta mañana, esa palabra cambiará y transformará la vida de cada uno de nosotros. Hoy yo te pido, Señor, que tú quites todo estorbo, que tú quites todo aquello, Señor, que quiera venir a interrumpir este tiempo, para que cada uno de tus hijos pueda salir de aquí, Señor, de una manera transformado, de una manera fortalecido, y que sepan, Señor, y que aprendamos el día de hoy que siempre tú estás con nosotros, que tú estás en medio de nosotros, aún en esos momentos de dificultad, en esos momentos que atravesamos de prueba y cuando estamos pasando por algún desierto. Por eso hoy te damos muchas gracias por tu presencia y también te agradecemos lo que tú vas a hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. ¿A cuánto les gusta atravesar por tiempos de prueba? Por tiempos de sufrimiento, de aflicción, de dolor. Pero son importantes, hermanos. Son importantes en nuestras vidas. Dice en el versículo número 2, dice, bueno, yo quiero decirles cómo le puse al mensaje. Yo es bien raro, pero hoy voy a decirles un llamado a recordar. Y luego entre paréntesis le puse a no olvidar. ¿Amén? Es un buen momento, un buen tiempo para que cada uno de nosotros recordemos lo que Dios hizo cuando estábamos pasando por esos momentos. Es un buen momento para que no olvidemos todo lo que Dios hace en nuestras vidas cuando estamos pasando por esos momentos. Dice en el versículo número 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fue lo primero que quise yo anotar. Dice, y te acordarás
por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Amén. Entonces aquí vemos nosotros, bueno, los que conocemos o sabemos un poquito de la palabra, sabemos que es una palabra que Moisés le da a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquí les da la palabra cuando ya ellos han atravesado los 40 años en el desierto. Entonces lo que Moisés le dice al pueblo de Dios es: y te acordarás. Moisés le pide al pueblo que siempre recuerden y que no se olviden de todo lo que ellos vivieron durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. Una de las cosas importantes que ahorita les decía yo, de hecho así le puse al mensaje, es de la importancia que nosotros nos acordemos y que no nos olvidemos de lo que Dios hizo en nuestras vidas, porque ciertamente yo creo que cada uno de nosotros atravesamos por dificultades, pero en esas dificultades pudimos ver. ¿Qué fue lo que pudimos ver? Pudimos ver la mano de Dios, pudimos ver a ese Dios que nosotros adoramos, a ese Dios al que nosotros reconocemos. Amén. Entonces por eso es importante que cuando cada uno de nosotros atraviese por esos tiempos, no nos enojemos con Dios. Hay personas aún dentro de la iglesia que cuando atraviesan por dificultades, lo primero que hacen es enojarse con Dios, es decirle a Dios: no entiendo por qué permitiste que yo atravesara por esto. Si tú el día de hoy puedes y tienes la capacidad de entender de la importancia que tienen los desiertos, las pruebas y las adversidades en nuestras vidas, yo estoy seguro que vas a salir pensando otra cosa, porque Dios para eso lo hace. Dios lo hace para preparar la vida de cada uno de nosotros, para preparar el corazón de cada uno de nosotros. Y también es importante que cada uno de nosotros seamos agradecidos en esos tiempos de dificultad. Son los tiempos que más se dificultan para ser agradecidos con nuestro Dios. Todos quisiéramos atravesar siempre por tiempos donde todo esté bien, pero ahorita al principio yo les decía que Dios usa todo esto para forjar el carácter en la vida de cada uno de nosotros. Son tiempos que van a ser necesarios en nuestra vida, y si este año y el año pasado tal vez no pasaste por tiempos de dificultad, yo quiero decirte algo en el amor de Cristo, como dicen, que en los tiempos que vienen tendrás tal vez que pasar por tiempos de dificultad, tiempos donde Dios usará ciertas situaciones para forjar tu carácter, para forjar tu vida. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre preparados para cuando los problemas y las dificultades toquen a nuestra puerta, ¿verdad? Yo una vez leí el libro de 40 días con propósito, o una vida con propósito, y el escritor Rick Warren decía, o dice ahí en ese libro, que cuando terminamos o cuando salimos de un problema, dice que hay otro problema ya tocando a las puertas de nuestra vida. Pero hermanos, los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor y hemos atravesado dificultades, hemos atravesado tiempos difíciles, como cuáles, hermanos, por ejemplo, como los que siempre mencionamos, como la enfermedad, como problemas en el matrimonio, como problemas de escasez cuando perdemos un trabajo. Dios usa todo eso para forjar el carácter de cada uno de nosotros. Dios usa todo eso para enseñarnos a confiar en nuestro Dios. Dios usa y seguirá usando esos tiempos para formar la vida de cada uno de tus hijos. Amén. Entonces aquí vemos a Moisés diciéndole al pueblo de Israel que siempre se acuerden esos tiempos en los cuales Dios los llevó por el desierto, por esos 40 años, y que nunca olviden lo que ellos atravesaron en ese tiempo. ¿Ven? Vamos a leer la parte número 2. Dice: y te acordarás por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, dice, en el desierto. Yo quise poner una descripción, por decir así, de lo que es un desierto según la Biblia. Lo saqué según la Biblia. Entonces el que más sentí yo que debía de poner es que dice: es un símbolo poderoso de momentos difíciles, pruebas, soledad,
pero también es un lugar de encuentro profundo con Dios, purificación y transformación. Es un tiempo donde la fe se fortalece y se aprende a depender de Dios. Por eso yo les digo la importancia de esos tiempos difíciles. Aquí en este caso habla ya del desierto, ¿va? Porque Moisés les dice los 40 años y termina diciéndoles en el desierto. Entonces ahí cuando nosotros atravesamos esos tiempos difíciles, esos tiempos en el desierto, Dios los usa para enseñarnos a confiar en Él. Dios los usa para que la fe de cada uno de nosotros crezca. Y Dios los usa, hermanos, también para que tengamos un tiempo donde podamos enamorarnos cada día más de Dios. Yo no sé cuántos de aquí o cuántos de ustedes, cuando han estado pasando tiempos difíciles, en realidad cuando pasas por tiempos complicados, en realidad creo yo que son las oraciones más sinceras que nosotros le podemos manifestar a nuestro Dios, porque cuando las cosas están bien, a veces ni siquiera, hermanos, tomamos el tiempo para orar. A veces ni siquiera tomamos el tiempo para tener nuestra intimidad con Dios. Pero cuando estamos pasando por dificultades, como decía yo ahorita, por alguna enfermedad, por alguna situación de familia, cuando tu matrimonio está al punto de un quiebre, cuando no se ponen de acuerdo, cuando has perdido tu trabajo y por más que tocas puertas, las puertas no se abren, ¿verdad? Son tiempos donde cada uno de nosotros aprendemos a humillarnos, aprendemos a clamar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Entonces por eso yo quise poner esa definición de desierto. Y cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, encontraremos la importancia que es cuando nosotros atravesamos por esos tiempos de dificultad. Es un tiempo de transición y de preparación para una nueva etapa, le ponía yo aquí en mis apuntes. Y ahorita antes de empezar el mensaje yo les iba a decir que yo siempre traigo mi libreta. Yo soy de los que todavía prepara un mensaje por la madrugada. Yo soy de los que se levanta a las 3 de la mañana cada vez que Dios me da la oportunidad de compartir, y pongo mi libreta ahí en el comedor y ahí estoy escribiendo. ¿Sí? Yo no he querido encontrar otra manera, pero realmente cuando yo estoy estudiando y cuando estoy escribiendo, puedo ver el poder de cómo Dios ministra el corazón mío, y cómo Dios, ahora que estaba yo preparando este mensaje, Dios me llevaba a recordar todos los tiempos de dificultad que atravesé por este año. Así es que si ven mi libreta por aquí es porque yo todavía soy a la antigua, ¿verdad? Yo no soy de los que usan otro tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo una tablet o una laptop. No, yo todavía, si son 5 o 6 hojas de mensaje, son 5 o 6 hojas que yo escribo, ¿sí? Tratando siempre de escuchar la voz de Dios para poder traer el mensaje a la iglesia de lo que Dios quiere hablar a tu vida y de lo que Dios quiere hablar a tu corazón, ¿verdad? Entonces por eso también quise poner la definición de desierto, porque sé que es algo importante. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la vida un poquito de Moisés, que fue quien le habló al pueblo de Israel para decirle: y te acordarás por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Nosotros tenemos que recordar que Moisés fue una persona, el escritor de esto fue una persona que Dios lo llevó al desierto para prepararlo. Dice la palabra de Dios que un día Moisés salió a visitar a sus hermanos, ¿verdad? Que estaban ya en la esclavitud, y vio por ahí uno de los egipcios maltratando a uno de los israelitas o uno de los hebreos, y dice que Moisés va y por defender a su hermano hebreo dice que mata a uno de los egipcios. ¿Sí han leído esa parte? ¿Verdad? Dice que lo mata, y luego dice que al día siguiente va nuevamente y quiere hacer lo mismo, pero uno de los egipcios le dice: ¿me quieres matar a mí también como mataste ayer? ¿Verdad? Entonces dice que viene un gran temor a la vida de Moisés, porque sabía que si Faraón se enteraba de esto,
dice la Biblia que Faraón lo mandaría a matar. Entonces lo que hace Moisés es que él huye y va a dar al desierto. Y precisamente ahí a donde él va, ahí es donde Moisés es formado para la tarea que Dios tenía para él. Para que Moisés pudiera cumplir con el propósito que Dios tenía para poder en su momento, escúchame, en su momento, en su tiempo, regresarlo, ¿sí? Tenía que llevarlo al desierto para prepararlo. ¿Sí me escuchaste lo que dije? ¿Sí pusiste atención? Dije que Dios tenía que llevarlo al desierto para prepararlo, para que Moisés pudiera cumplir con la tarea que Dios le iba a encomendar a Moisés. Dios lo llevó al desierto a Moisés. Dios preparó la vida de Moisés en el desierto para que luego él fuera a Egipto y pudiera confrontar a Faraón para que el pueblo de Israel pudieran ser libres de la esclavitud. Moisés tuvo que ser formado en el desierto. Cuando Moisés fue llamado por Dios, cuando había llegado el tiempo, porque tal vez ahorita estás atravesando un desierto y ya quieres salir de ahí, pero ese desierto por el que estás atravesando tiene un tiempo y tienes que entender que hay un tiempo para ese desierto y hay un tiempo para que Dios termine de formarte, para que tú puedas cumplir con el propósito que Dios tiene para lo que Él te ha llamado. Dice que Moisés cuando regresa, ya regresa cambiado y transformado completamente, ya regresa con una tarea que él no quería cumplir, porque cuando Dios le habla a Moisés en esa zarza ardiente, dicen que él se rehusaba a ir y confrontar a Faraón. ¿Cuántos conocen esta historia? No quería ir, y no sé cuántos de aquí haya, aparte de mí, que a veces Dios te dice lo que hay que hacer y estamos como Moisés, poniendo trabas, poniendo excusas para no ir a cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que si Dios te está llamando a hacer algo, creo que es el tiempo en el cual debes de levantarte y cumplir con eso que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay varios a los que Dios los está llamando, o habemos varios que Dios ha permitido circunstancias muy complicadas o muy difíciles en nuestras vidas, pero ha sido ese tiempo de preparación en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy Dios te dice, es el tiempo que te levantes. A lo mejor has pasado por tiempos de enfermedad como yo, y a lo mejor Dios quiere que vayas a los hospitales, no solamente a orar por los enfermos, sino a compartirles de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez atravesaste por momentos en tu matrimonio bien complicados, donde pensaste que tu matrimonio se había acabado, y sabes que afuera hay muchos matrimonios que pasan por situaciones bien difíciles. Quiero decirte que Dios usó esa circunstancia y Dios permitió que pasaras ese tiempo de desierto o de prueba, precisamente porque tú tienes las palabras que Dios ha depositado en tu corazón para fortalecer ese matrimonio. Pero es tiempo de que lo hagamos. Es tiempo de que escuchemos y seamos sensibles al llamado de Dios en nuestras vidas. Como Moisés no quería ir, al final de cuentas él tuvo que ir. Y si vemos la historia de Moisés, era algo muy complicado, hermanos. O sea, imagínense que Dios les hable y les diga, ve y te vas a enfrentar a, bueno, hoy es una presidenta, ¿verdad? Vas a ir y la vas a confrontar. Pues ¿quién iría?
O sea, cuando uno lee las historias de la palabra, las historias, en este caso, por ejemplo, ahorita de Moisés, a lo mejor se oye algo sencillo, pero cuando tú analizas realmente lo que Moisés hizo, es algo que, pues por eso él tenía miedo, porque era temor, él estaba paralizado por el temor, por eso él no quería ir. Y él no entendía que todo ese tiempo en el desierto, dice en el capítulo 3 que apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, dice que en todo ese tiempo Dios ya lo había preparado para esa tarea que él iba a hacer. Si Dios te está hablando el día de hoy, si Dios te ha hablado días antes, o si Dios tiene meses hablándote, ¿sí? Y llamándote y mandándote a alguna parte y te está resistiendo, y hoy quiero decirte que Dios ya te ha preparado. Si es Dios el que te está llamando para hacer lo que hay en tu corazón, eso que te mueve a querer hacerlo, pero el temor te paraliza, es tiempo, porque Dios es el que está llamando, y Dios mismo es el que ya te ha preparado. ¿Cuántos lo creen? No lo creen muchos, ¿verdad? Amén. Bueno, a lo mejor todavía no están preparados, por eso todavía no lo creen, pero cuando estén preparados también van a batallar para creerle a Dios, porque así somos como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, batallamos para creerle a nuestro Dios, batallamos para creer en cada una de sus promesas, en cada una de las palabras que Él nos da a cada uno de nosotros. Entonces, estábamos ahorita hablando de que ese mismo Moisés que le dijo al pueblo: y te acordarás por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ese mismo Moisés que les dio la palabra, porque una cosa es bien importante, hermanos, que Dios deposita la palabra en Moisés y Moisés es el que la entrega al pueblo. O sea, no era una palabra de Moisés, era una palabra de parte de Dios para el pueblo de Israel. ¿Ven? Entonces, ahorita estamos hablando de Moisés, pero si nosotros leemos las Escrituras también podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, ¿a dónde fue a dar? Fue al desierto. Nuestro Señor Jesús, nuestro prototipo o nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo de que nosotros tenemos que seguir sus pisadas, fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él, antes de iniciar su ministerio, después de que Juan el Bautista lo había bautizado, dice que fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Y ahí, ahorita más adelante lo vamos a leer, ahorita no lo voy a leer, ahorita nada más estoy hablando de que Jesús, antes de iniciar su ministerio, en un tiempo de preparación, fue llevado al desierto. Y son esos dos personajes que yo quise anotar. Pudiera haber anotado más, pero no solamente ellos dos, quise anotarlos. Y bueno, aquí una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que Dios, para prepararnos, va a usar los desiertos. ¿Cuántos dicen amén? Va a usar las pruebas, hermanos, va a usar las dificultades, porque ahí es donde nos enseña, porque ahí es donde nos capacita. No hay otra forma. ¿Cómo puedes aprender tú a confiar en Dios si todo está bien? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. ¿Cómo puedes ver la mano de Dios si todo está bien? Dios va a permitir muchas cosas en nuestras vidas, pero es porque nos quiere formar, porque quiere desarrollar un carácter igual que el de Cristo en nuestras vidas. Yo le puse aquí en mis apuntes el propósito de los desiertos en nuestra vida, y voy a mencionar varios que anoté aquí. El punto número 1 le puse: desarrollar humildad en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando a veces somos de repente tenemos un carácter así medio feo, medio fuerte, a veces nos gana el orgullo, la soberbia. Dios va a usar algo así como un desierto para empezar a forjar tu carácter en medio de esas cosas
que a veces no nos gusta atravesar. El punto número 2 es una dependencia total en Dios. Dios usa los desiertos precisamente para que aprendamos a depender cada uno de nosotros en nuestro Dios. ¿Ven? La 3 es desarrollar un carácter para las dificultades. Cuando tú pasas dificultades, cuando tú pasas pruebas y después pasa el tiempo y te vuelves a encontrar con dificultades y con pruebas, ya no tienes la misma o no deberías de tener la misma manera de responder ante la dificultad, ¿verdad? Si tú ya atravesaste por un tiempo de enfermedad y viste que Dios te sanó y viste que Dios te fortaleció y viste que Dios te levantó, entonces cuando llegue otro tiempo de enfermedad, seguramente tu fe estará desarrollada para descansar en nuestro Dios, para saber que Dios tiene el control de tu vida y que no sabemos si Dios nos va a volver a sanar, pero sí sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida. Amén. Porque no es lo mismo, ni tampoco les puedo decir, si Dios ya te sanó, te va a volver a sanar. No. Si Dios ya te sanó, ya debes de haber desarrollado un carácter donde la fe y la confianza te dicen que Dios está en control de lo que estás pasando y de lo que estás viviendo. Y ahorita estoy usando la enfermedad, pero hay otras cosas, hay tantas cosas por las que Dios permite que nosotros atravesemos, ¿sí? Y es para capacitar la vida de cada uno de nosotros. Otra cosa es desarrollar fe en medio de la escasez y la soledad, enfermedad y el miedo al futuro. A veces tenemos miedo al futuro. Bueno, Dios a veces va a permitir este tipo de cosas para que nosotros aprendamos a descansar en Él. Y lo más importante es que sepamos y estemos convencidos al 100% de que Él siempre, hermanos, Él siempre tiene el control de nuestras vidas. En medio de lo que tú puedas pasar, de lo que tus ojos puedan ver y de lo que tú puedas sentir, nunca puedes dudar. Escúchame, nunca puede haber duda de que Dios tiene el control de tu vida. Puedes llorar, puedes sufrir, puede haber tristeza en tu corazón, aún vamos a decir desánimo, pero nunca puede haber la duda en nuestras vidas de que si Dios está en medio de lo que estamos atravesando. Amén. Otra cosa es desarrollar un encuentro íntimo con Dios, una relación más profunda. Dios usa, es una de las cosas más maravillosas que a mí me han pasado, y aquí me quiero detener un poquito. Dios me ha enseñado y Dios me ha capacitado a creer, a confiar, ¿sí? Porque ha sido Él y he tenido que atravesar no una, ni dos, ni tres cosas. Mi familia que está aquí, ellos saben todas las cosas que yo he tenido que atravesar para aprender a descansar en Dios, para aprender a tener una confianza en Dios. Pero lo más maravilloso que a mí me ha pasado es que en los momentos de dificultad he podido encontrar un refugio en Dios. He aprendido que mi intimidad crece. Él me ha enseñado a ser agradecido porque es Él, es el Espíritu Santo que mora en mí, el que me ha capacitado para que en medio del dolor, de la tristeza y de la enfermedad yo pueda levantar mis manos y pueda decirle al Padre: Señor, no sé, pero aquí estoy y sé que tienes el control de mi vida. Y te lleva a unos momentos donde te das cuenta que las dificultades, lo único que han logrado en tu vida es enamorarte más de Dios. Es saber que tenemos un Padre celestial que realmente nos cuida las 24 horas del día, las 7 horas de la semana, y podemos decir los 365 días del año. Podemos dormirnos sabiendo que Él está ahí abrazándonos, cuidándonos y fortaleciéndonos, y podemos despertarnos de la misma manera, aun cuando estés enfermo, aun cuando estés triste, aun cuando estés en angustia. En el momento que tú abres los ojos y Dios te ha enseñado y te ha capacitado, debe de ser: me sigo sintiendo igual, pero yo me sigo sintiendo igual enfermo, me sigo sintiendo igual angustiado, pero también me sigo sintiendo igual de confiado en que aún tienes el control de mi vida. Y cuando pasan los tiempos por donde Dios permitió que nos atravesara o que atravesáramos, cuando pasan los tiempos y
y te das cuenta que Dios usó ese tiempo solamente para que le compartas y le testifiques a quien Dios te ponga enfrente. Son tiempos que realmente dices tú, wow, es un tiempo maravilloso, es un tiempo donde realmente me enamoré y pude conocer más al Señor. Amén. Amén o no amén. Son tiempos maravillosos, hermanos. Créanlo. El versículo, me quedé en un encuentro íntimo con Dios, una relación más profunda. También nos enseña a desarrollar identidad en nuestras vidas con Dios. Es de lo que estoy hablando. Ahí me brinqué un poquito, pero cuando tú tienes la identidad de un hijo de Dios, cuando tú tienes la identidad de saber que tu Padre nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar, vas a poder descansar, vas a poder estar tranquilo y vas a poder tener una paz en el corazón. Y yo siempre que hablo de esto, siempre digo, eso no quiere decir que no vamos a llorar, eso no quiere decir que no vamos a sufrir, eso no quiere decir que cuando estás atravesando la enfermedad no hay dolor en tu cuerpo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en medio de todo eso podemos descansar, porque sabemos que Dios ahí está abrazándonos, porque sabemos que Dios ahí está fortaleciendo la vida de cada uno de sus hijos. Entonces le puso identidad en nuestra vida con Dios, saber quién en realidad somos en Dios. Y el último punto es preparación para llegar a la tierra prometida. Ese no hallaba si ponerlo o no ponerlo, ¿verdad? Pero a veces Dios nos prepara y decimos ahorita, por ejemplo, el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Cómo Dios lo preparó y luego después lo mandó. Y aunque sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí hubo una preparación en él para que él fuera el que fuera y Dios lo usara para liberar al pueblo, a su pueblo de Israel de la esclavitud que ellos tenían. Amén. Entonces, pues aquí hemos leído prácticamente el versículo número 2 hasta donde dice desierto, y luego dice para afligirte, ¿verdad? Dice más adelante, lo voy a volver a leer: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Hasta ahí hemos llegado. Pero y luego la siguiente palabra que dice es para afligirte. Una de las cosas que hemos estado tocando ahorita es que Dios los lleva al pueblo de Israel, los lleva al desierto, ¿sí? Y una de las cosas que hace es, primero los lleva al desierto. Hemos hablado un poco de lo que es un desierto en nuestras vidas. Luego dice que los lleva para afligirlos. ¿Amén? ¿Quieren saber qué es? Bueno, yo así le puse significado de afligir según la Biblia: causar profunda tristeza, angustia, sufrimiento o dolor, ya sea física o espiritualmente. Es una manera en que Dios prueba la fe, fortalece el carácter, desarrolla paciencia y esperanza en nuestras vidas. Amén. Todo eso genera cuando Dios permite que pases por un desierto. Todo eso genera cuando Dios permite que pases por tiempos de aflicción. ¿Quieren que lo vuelva a leer para que vean todo lo que genera esos tiempos maravillosos? Son tiempos de dolor, son tiempos de tristeza, son tiempos de aflicción. No son tiempos fáciles, son tiempos muy, muy complicados, pero mira lo que genera. Voy a volver a leerlo. Causa profunda tristeza, angustia, sufrimiento o dolor, ya sea física o espiritualmente. Y luego dice, es una manera en que Dios prueba la fe, fortalece el carácter, desarrolla paciencia y esperanza en nuestras vidas. Todo eso es lo que Dios hace, porque Dios permite que nosotros atravesemos. Vamos a decir, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Que atravesemos por el valle de sombra de muerte, ¿sí? Pero dice que Él lo permite, pero lo permite con un propósito. Y ahí es donde nosotros somos capacitados y nosotros somos enseñados. Es bien importante, hermanos. Aunque yo sé que a nosotros no nos gusta atravesar por ahí, vamos a tener que atravesar. Y es bien importante que nosotros sepamos cómo responder ante los momentos de aflicción, de dolor,
y de tristeza en nuestras vidas. Y una de las cosas más importantes es tener la fe y la confianza de que en medio de todo eso Dios está ahí con nosotros y que Dios lo está permitiendo. Muchas cosas Dios, vamos a decir, prueba la vida de cada uno de nosotros, pero otras cosas solamente las permite. Pero a final de cuentas, tanto como Él prueba, como Él permite, Él está detrás de todo lo que nosotros atravesamos, de todo lo que nosotros vivimos. Los que me conocen de tiempo atrás saben que este es un mensaje que por mucho tiempo Dios ha puesto en mi corazón. Y me han dicho, siempre hablas de pruebas, siempre hablas de aflicción, siempre hablas de dolor, de tristeza. Y yo les digo, Dios me ha capacitado y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Pasa uno tiempos complicados, difíciles, pero es la forma en que Dios capacita a sus hijos. Y cuando uno aprende y cuando uno sabe que Dios está detrás de todo esto, cuando tu fe ha sido fortalecida de tal manera que si llega un momento que por medio de una enfermedad, ¿cuántos saben que ahorita estoy atravesando un tiempo complicado en mi salud? Pero si Dios decide llamarme a cuentas, yo sé a dónde voy. Porque yo sé, porque la palabra lo dice y mi fe también. Dice que yo iré a un lugar donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor y ya no habrá más tristeza. Pero yo quiero decirte, iglesia, así es la forma en que Dios capacita. Y a lo mejor no he atravesado por momentos realmente complicados, ¿sí? Pero los momentos que he pasado, Dios los ha usado, Dios los ha permitido para forjar un carácter en mí, para forjar una fe en mí. Y yo lo único que le puedo decir a Dios, y ustedes me escuchan cuando estoy aquí enfrente, es gracias. Hasta el día de hoy no recuerdo un día en el que yo le haya reclamado a Dios. No recuerdo yo un día, pero yo sí digo y a veces comparto. Dios sabe cuando realmente tú estás conforme o cuando realmente en tu corazón hay eso donde tú quieres decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué lo permitiste? Y Dios sabe, a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos pararnos enfrente aquí y poder presentarnos tal vez como un hombre de fe, como un hombre que no reniega y que no reclama, pero el que realmente conoce lo que hay en mi corazón es Él. Él sabe si realmente cada situación que yo he vivido yo he estado conforme. Él sabe si realmente la fe que yo digo que tengo, porque yo creo que soy un hombre que he aprendido fe por medio de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y por todo lo que Dios me ha permitido ver en mi casa, en mi familia. Eso ha fortalecido mi fe y me ha hecho saber que Dios siempre está conmigo. Pero el que sabe la realidad de todo es Dios. Y así como te lo digo de mí, así es de ti también. A lo mejor nunca le has reclamado a Dios verbalmente, pero a lo mejor en tu corazón siempre hay algo ahí donde quisieras reclamarle a Dios o quisieras decirle ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué yo estoy atravesando? ¿O por qué perdí esto? Amén. Amén o no amén. Dios ha permitido en nuestras vidas que este año hayamos pasado tiempos de tristeza, tiempos de dolor, de angustia, sufrimiento, pero debemos de estar seguros que en todo momento Él estuvo ahí para fortalecernos, para ayudarnos a seguir adelante. Esos apuntes que yo leo son los apuntes que yo anoto. O sea, los anoto porque tengo la seguridad de que cada momento de dificultad Él ha estado ahí. Él nunca me ha dejado. Su palabra lo dice. Yo lo tengo bien seguro.
Yo a mis hijos les digo, lo que ustedes vean en mí, y alguna vez ya lo he dicho, me vean como me vean. Si un día yo caigo en el hospital y me ven en las peores condiciones que ustedes puedan ver a una persona, yo le pido a mis 2 hijos y a mi esposa nada más una cosa así: nunca duden de que Dios está conmigo. Y así es, hermanos, nunca debemos dudar de que Dios está con nosotros ante cualquier cosa que nosotros podamos vivir y podamos atravesar. Amén. Y eso es lo que provoca estos tiempos de desierto, estos tiempos de aflicción. Dice, para afligirte, gracias, hermano, para probarte. Entonces ya vimos aquí el desierto, ya vimos lo que es la aflicción. Muchas gracias, hermano. Gracias. Dice, para probarte. También Dios nos lleva a los desiertos, nos lleva a tiempos para probarnos. Creo que ahorita ya platicamos un poquito de eso conforme fui dando un poquito el mensaje. Bueno, el mismo mensaje te va llevando, porque prácticamente el desierto, la aflicción y la prueba, gracias, hermano, pues prácticamente es lo mismo. Y yo quiero mencionar la descripción que yo traigo para lo que es una prueba según la Biblia. Es un desafío o un examen que Dios permite para fortalecer la fe, desarrollar el carácter, purificar al creyente y llevarlo a la madurez espiritual. Discúlpenme, hermano. Cuando Dios nos prueba, a veces Dios permite lo que ahorita mencionábamos, tiempos de aflicción, tiempos de desierto, y a veces lo hace para probarnos, para probar nuestra fe, ¿verdad? Entonces vuelvo a comentar lo mismo que decía ahorita, de que es importante que nosotros sepamos por dónde vamos a atravesar para esos tiempos de aflicción, de prueba, esos tiempos de dolor. Sabemos que cuando Dios nos prueba o permite tiempos difíciles, sabemos que una de las cosas más importantes es que nuestra fe va a salir fortalecida, o al menos debería de salir nuestra fe bien fortalecida en medio de lo que cada uno de nosotros podamos atravesar. Cuando tú atraviesas un desierto o cuando tú atraviesas un tiempo de prueba, es terminar agradeciéndole a Dios, es terminar diciéndole gracias, Padre, porque por medio de este tiempo que ya quedó atrás pude conocerte. Gracias porque mi fe resultó fortalecida. Gracias porque pude compartirle a un compañero del trabajo, a un hermano, ¿verdad? Entonces eso es cuando Dios a veces permite las pruebas y que venga una madurez espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos y empezamos a caminar con Dios, empezamos a caminar con un grado de espiritualidad, pero conforme van pasando los tiempos, conforme vamos conociendo a Dios y conforme vamos conociendo su palabra, nosotros tenemos una madurez espiritual, o debemos de tener cada uno de nosotros una madurez espiritual, ¿verdad? Y la palabra es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. No solamente es la prueba. A veces cuando atravesamos por tiempos de prueba y no conocemos la palabra, ni siquiera podemos descansar en nuestro Dios, porque no sabemos todas y cada una de las promesas que hay en su palabra para esos tiempos de dificultad, como ahorita que estamos hablando de este tiempo de Deuteronomio, donde el pueblo fue atravesado por el desierto, 40 años en el desierto, ¿verdad? Entonces cuando atravesamos por ahí, pues debemos de terminar nuestro tiempo fortalecidos, debemos de terminar con una madurez espiritual para cada uno de nosotros. Le puse yo aquí: las pruebas nos capacitan para aprender lealtad y confianza en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios, aprenderemos a descansar
sabiendo que Él tiene el control de cada uno de nosotros. En el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 2 y 3, es un versículo muy conocido, ¿verdad?, para estos tiempos, que dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces la palabra de Dios, es lo que les digo de la importancia de la palabra, ¿verdad? Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo. O sea, en pocas palabras o parafraseado, dice, hermanos, tengan gozo cuando estén atravesando diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces nosotros estamos atravesando tiempos de prueba, nosotros debemos de saber, ¿sí? Te dice ahí que tengamos por sumo gozo, no es estar riéndose en medio de la prueba, es estar conformes, es estar sabiendo que Dios está en control de todo. Y bueno, aquí en el libro de Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y los que saben o los que sabemos cuán difícil es ser pacientes, ¿cuántos saben lo que es la paciencia o ser pacientes? ¿Cuántos saben? Bueno, Dios trabaja por medio de las pruebas, por medio de las adversidades, para hacernos hombres y mujeres que aprendamos a desarrollar la paciencia en nuestro Dios. Señor, yo ya quiero que me sanes, Señor, sáname. Y en lugar de sanarte, te levantas peor. ¿A quién le ha pasado así? Hermana Marisela se ríe. ¿A quién le ha pasado así? Y pasan 2, 3 días, 4, una semana, y estás orando y clamando y pidiendo ahí en el reloj de oración que oren por mí, porque, ¿sí? Entonces, Dios también usa todo este tipo de cosas para enseñarnos a ser pacientes, para enseñarnos a tener la paciencia que nosotros requerimos. A veces nos mete en otras dificultades para tener la paciencia. A veces cuando no tenemos paciencia es muy fácil para nosotros tomar decisiones inadecuadas. Ni siquiera nos damos el tiempo para orar, para doblar nuestras rodillas y preguntarle a Dios, dime qué quieres que haga en medio de esto. Te están presionando en el trabajo, te quieren hacer que renuncies, ¿sí? Y bueno, a lo mismo que hice yo hace un tiempo, pues hasta salí diciendo, no, les aventé el trabajo. Con el paso del tiempo me di cuenta que ese no era el plan y el propósito de Dios. Con el paso del tiempo me di cuenta que Dios había usado esas circunstancias para forjarme a mí, para forjar mi carácter. Cuando pasó el tiempo me di cuenta que ni mi jefe ni todas las personas que estaban ahí involucradas tenían nada que ver en eso. Pero yo, como no me tomé la oportunidad ni unos minutos para orar y doblar mis rodillas, renuncié a mi trabajo. Mala decisión. No me di cuenta en el momento, me di cuenta cuando pasaron los meses, y aún les puedo decir que los años. Yo me di cuenta que había tomado una pésima decisión, pero en medio de todo eso que Dios permitió, Dios me enseñó a ser paciente. Dios me enseñó a no tomar decisiones arrebatadas. Dios me enseñó lo que a veces nos dicen, no tomes decisiones cuando estás enojado. Entonces, a veces Dios usa las pruebas para eso, para poder nosotros también tomar buenas decisiones. En el Salmo 66:10, la Nueva Traducción Viviente dice, nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. ¿Ven? Dios usa las pruebas en nuestras vidas. Dice en el Salmo 66:10, dice, nos purificaste como se purifica la plata. Un poquito más atrás vimos que Dios usa el desierto también para purificarnos. Aquí en este versículo vemos lo que Dios usa o lo que Dios hace cuando Él permite que nosotros pasemos por alguna prueba. Amén. Amén o no amén. Que al cabo ya vamos a terminar. Dice 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, y luego dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para saber lo que había en tu corazón. Dice que al pueblo de Israel lo llevó al desierto, y dice que ahí permitió que fueran afligidos y que fueran probados, y luego dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Y una de las cosas que yo he entendido es que aquí dice que Dios nos lleva para saber lo que hay en nuestro corazón, pero más bien yo creo que es para que nosotros sepamos lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón después de un tiempo de prueba, después de un tiempo de desierto y después de un tiempo de aflicción? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que ese tiempo ha generado en tu corazón? Lo que debe de generar esos tiempos es agradecimiento, es gratitud, es decirle a Dios lo que ahorita también decíamos: sé que estás atrás de todo esto, pero esto me ha servido para que yo pueda rendirme y pueda conocerte cada día más a ti. Estos tiempos son tiempos donde nosotros podemos conocer más a nuestro Dios, pero cuando pasamos por este tiempo y lo único que hay en nuestro corazón, a veces, ahorita lo decíamos también, es reclamos, es inconformidad, porque a veces no le reclamamos, pero simple y sencillamente no estamos conforme con nuestro Dios. O sea, porque Dios ya se tardó mucho. O sea, Dios no me ha contestado y yo ya tengo tanto tiempo clamando y orando a nuestro Dios. ¿Ven? A veces hay inconformidad, a veces queremos ayudarle a nuestro Dios. En otros mensajes hemos escuchado, ¿verdad?, lo que Abraham hizo por querer ayudarle a Dios. Entonces a veces también pasa eso en nuestras vidas porque realmente no estamos conformes o no estamos agradecidos con nuestro Dios por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Dios sabe perfectamente cómo es nuestro corazón. Nosotros somos los que necesitamos saber qué hay en nuestro corazón y cómo somos. Y luego le puse yo en mis apuntes: es muy fácil que tengamos un concepto de nosotros mismos que no coincide con la realidad. Nuestro corazón es engañoso. ¿Ven? Y lo leemos en Jeremías. Yo le puse aquí Jeremías 17, 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego en el versículo número 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Amén o no amén. Vamos a leer el versículo número 3 y ya prácticamente con eso estaremos terminando. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Amén. Aquí dice: y te afligió, y lo dice enseguida: y te hizo tener hambre. ¿Cuántos han pasado por tiempos de escasez en su vida? ¿Y qué aprendieron en esos tiempos de escasez? ¿Mandé? ¿Qué aprendemos cuando Dios permite que nosotros pasamos ese tiempo de aflicción? Como dice aquí, cuando dice: y te afligió y te hizo tener hambre. Dice que al pueblo de Israel lo llevó y lo afligió al grado de que los hizo tener hambre, ¿verdad? Y fue la forma en que Dios se manifestó a ellos, mandándoles el pan del cielo. Y lo que Dios usa cuando nosotros pasamos por tiempos de escasez, que aunque lo vemos como una adversidad porque perdimos nuestro trabajo, porque las puertas no se abren en otro trabajo, ¿sí? Y cuando pasamos esos tiempos de aflicción y pasamos ese tiempo donde a veces no hay nada, absolutamente nada en la casa, pero Dios permite ese tiempo para hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, enseñarlos a depender de Él. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice que va a enviar pan del cielo, y le dice cómo lo tienen que hacer y que estarán recogiendo solamente lo necesario para cada día, yo puedo imaginarme cómo el pueblo de Israel aprendió en ese momento, o debió haber aprendido a depender de nuestro Dios,
Y así es como cada uno de nosotros, hermanos, cuando Dios permita que pases tiempos de escasez, permite que Dios se glorifique en ese tiempo. Permite que puedas ver la mano de Dios. Si tú no pasas por tiempos de escasez, nunca vas a ver cómo Dios provee, cómo Dios suple tus necesidades. Ahorita les hablaba de una mala decisión. Cuando yo tomé una mala decisión, estábamos en la ciudad de Guadalajara y pues obviamente la mala decisión me hizo regresar a Monterrey con mi familia. Pasó el tiempo, puertas cerradas, después de que varios jefes me habían estado buscando cuando yo ocupaba trabajar, porque hasta eso agarré un tiempo de descanso. Las puertas estaban cerradas. El dinero que tenía, que Dios me había dado, se me acabó. Se acabó el dinero. Y nunca se me va a olvidar, y lo digo a manera de testimonio. Por eso les digo que pasa el tiempo y hasta lo usas como un testimonio. Nunca se me va a olvidar un día que yo estaba en la parte de arriba orando y clamando a Dios con todo mi corazón en la tarde. Yo nunca oro en las tardes, es bien raro, siempre oro por la mañana, muy temprano. Ese día estaba en la tarde desesperado porque no tenía trabajo, y me acuerdo que estaba orando y clamando allá arriba yo solo, y oigo que mi hija va subiendo, oigo que alguien va subiendo por las escaleras y oigo una voz que me dice, y esto ya lo he testificado anteriormente: papá, le digo, manda hija, ¿me das permiso de ir al mercado con una vecina? Y le digo yo, sí hija, ve. Y yo me sentí muy triste y muy agobiado porque no tenía 5 pesos, hermanos, para darle yo a mi hija. Entonces, cuando ella me dice, le contesto yo que sí, que vaya, y eso me hace, aunque estaba de rodillas, me hace caer en el suelo completamente. Y empiezo yo a llorar como un niño, a llorar, a llorar, a llorar, y a clamar a Dios, y yo sé que tú estás conmigo, y en un tiempo bien hermoso, bien maravilloso. Y llega un momento donde cuando me tranquilizo me pongo otra vez de rodillas, y nunca jamás se me van a olvidar estas palabras que yo le dije a Dios, porque me acuerdo que yo saqué la cartera y la abrí, no traía nada, estaba vacía la cartera. La volteé y volteé al cielo y le dije a Dios: no tengo dinero ni tengo trabajo. Y mis palabras fueron: pero te tengo a ti, pero te tengo a ti. Y realmente en ese momento lo importante para mí, en ese tiempo que yo estaba teniendo de intimidad con Dios, no me importaba tener trabajo, no me importaba tener dinero. Me importaba porque yo sentía en ese momento la presencia de Dios, porque yo sentía en ese momento de escasez como Dios me estaba abrazando. Yo sentía en ese momento que estaba pasando por la situación difícil, como Dios me decía: yo estoy aquí contigo. Entonces el trabajo, el dinero pasaron a segundo término, y vino un gozo y una alegría en mi corazón. No sé cuánto tiempo duré arriba. Cuando ya por fin terminé, bajé, y al bajar las escaleras está un sillón ahí en mi casa. Estaba mi esposa y mi hija sentadas ahí, y volteo y me les quedo viendo, y se me quedan viendo, y les digo yo a ellas: sé que no tengo trabajo y sé que no tengo dinero, pero eso no quiere decir que Dios no esté conmigo. En medio de este tiempo Dios está aquí con nosotros, y eso es lo que genera la fe, hermanos, el tener la confianza y la seguridad. Pero para llegar a ese punto tienes que atravesar desiertos, tienes que atravesar tiempos de aflicción, tienes que atravesar tiempos de tristeza y tiempos de dolor en la vida de cada uno de nosotros. Se pueden poner de pie, hermanos, ya estoy terminando. No voy a terminar el mensaje, pero ya el tiempo ya se me acabó. Vamos a ponernos de pie y voy a terminar leyendo unos versículos, y quiero leer los mismos versículos que usé, pero en otra traducción. Voy a leer Deuteronomio, los mismos versículos 2 al 4, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Después voy a leer del versículo 11 al 18, y con eso estaremos terminando el mensaje.